¿Por qué el 67% de los pilotos del F-4 Phantom murieron en Vietnam y por qué casi nadie habla del verdadero infierno que vivieron en el aire? Cuando pensamos en el F-4 Phantom, la imagen que aparece es la de uno de los cazas más icónicos de la Guerra Fría, un avión enorme, potente, rápido, capaz de romper la barrera del sonido y dominar los cielos. Para el público era una maravilla tecnológica, para la propaganda era un símbolo de superioridad aérea, pero para miles de pilotos que volaron sobre Vietnam fue una trampa mortal que los acompañaba cada vez que encendían los motores. Este no es solo un vídeo sobre un avión. Es la historia de hombres jóvenes enviados a una guerra imposible, de decisiones políticas desconectadas de la realidad del combate, de tecnología mal adaptada al enemigo y de cómo uno de los cazas más famosos del mundo se convirtió en sinónimo de supervivencia extrema. A mediados de los años 60, Estados Unidos confiaba ciegamente en el F-4 Phantom. Era rápido, llevaba misiles modernos, tenía 2 motores y podía cumplir múltiples misiones. Los altos mandos creían que el combate aéreo clásico había quedado atrás, que ya no harían falta cañones ni maniobras cerradas. Esa confianza sería uno de los errores más caros de toda la guerra. Vietnam no era el cielo despejado de los ejercicios militares. Era un entorno hostil, húmedo, lleno de selva, montañas y un enemigo que aprendía rápido. Cada misión significaba atravesar una red de fuego antiaéreo cada vez más densa, radares soviéticos, misiles tierra-aire y cazas enemigos que no jugaban según las reglas que Estados Unidos había imaginado. Los pilotos del F-4 no solo luchaban contra el enemigo, también contra su propio avión, contra doctrinas obsoletas y contra órdenes que limitaban su capacidad de reaccionar. Cada despegue podía ser el último y muchos lo sabían. A lo largo de este video vamos a descubrir por qué las cifras de pérdidas fueron tan altas, qué errores se cometieron, cómo era realmente volar un Phantom sobre Vietnam y por qué ese 67% no fue casualidad sino el resultado de una tormenta perfecta. Y mientras avances en esta historia, pregúntate algo. Si el F-4 Phantom era tan avanzado, tan poderoso y tan temido, ¿cómo pudo convertirse en uno de los aviones con mayor tasa de bajas de toda la guerra? Para entender por qué tantos pilotos del F-4 Phantom murieron en Vietnam hay que retroceder al origen del avión. El Phantom fue diseñado a finales de los años 50 para la Marina de Estados Unidos como un interceptor naval. Su misión principal no era girar en combates cerrados, sino despegar rápido, subir alto y lanzar misiles contra bombarderos enemigos antes de que se acercaran a la flota. Cuando estalló la guerra de Vietnam, el F-4 fue adaptado a la Fuerza Aérea y enviado a un escenario completamente diferente para el que nunca fue concebido. De pronto ese interceptor naval se convirtió en un caza polivalente obligado a realizar misiones de escolta, ataque al suelo, reconocimiento y combate aéreo contra cazas ágiles y ligeros como el MiG-17 y el MiG-21. Aquí apareció el primer gran problema. El F-4 Phantom no llevaba cañón interno en sus primeras versiones. La doctrina decía que los misiles eran el futuro, que los combates a corta distancia ya no existirían. Pero en Vietnam la realidad fue brutal. Los misiles fallaban, perdían el objetivo, no detonaban o simplemente no podían fijar al enemigo en combates cerrados. Cuando un Phantom se quedaba sin misiles o entraba en una pelea a corta distancia, el piloto quedaba prácticamente indefenso. Mientras tanto, los MiG norvietnamitas sí llevaban cañones y sabían usarlos con una efectividad letal. A esto se sumaban las reglas de enfrentamiento impuestas por Washington. En muchas misiones los pilotos estadounidenses tenían prohibido disparar hasta identificar visualmente al enemigo. Eso anulaba por completo la ventaja de los misiles de largo alcance y obligaba a acercarse peligrosamente justo donde el F-4 estaba en desventaja. El entrenamiento tampoco ayudaba. Muchos pilotos habían sido preparados para un tipo de guerra que no existía en Vietnam. Cuando se encontraron con combates reales, con enemigos maniobrables y tácticas inesperadas, pagaron el precio con sus vidas. Cada pérdida no era solo un avión derribado. Eran 2 tripulantes en muchos casos, piloto y oficial de sistemas de armas, cayendo sobre selva enemiga, capturados o desaparecidos. Y esto solo era el principio del problema, porque incluso cuando no había cazas enemigos, el cielo de Vietnam seguía siendo mortal. Si los MiG eran una amenaza constante, el verdadero asesino silencioso de los pilotos del F-4 Phantom fue la defensa antiaérea. Vietnam del Norte se convirtió en uno de los espacios aéreos más defendidos de la historia. Miles de cañones antiaéreos, desde calibres ligeros hasta artillería pesada, cubrían rutas, ciudades y objetivos estratégicos. Volar un Phantom sobre Vietnam significaba atravesar muros de fuego, proyectiles que explotaban alrededor del avión, fragmentos que destrozaban fuselajes y sistemas vitales en segundos. No hacía falta un impacto directo. Una sola esquirla podía cortar cables,
perforar depósitos de combustible o inutilizar un motor. Pero el golpe definitivo llegó con la introducción de los misiles tierra-aire SA-2 de origen soviético. Estos misiles cambiaron la guerra aérea para siempre. Los radares detectaban al F-4 a kilómetros de distancia y lanzaban misiles que ascendían como columnas de humo antes de caer sobre su objetivo a velocidades imposibles de esquivar fácilmente. El Phantom era rápido, sí, pero también grande y visible en radar. Su silueta lo convertía en un blanco perfecto. Muchos pilotos describieron el sonido del aviso de radar como el inicio del terror. Cuando sonaba, sabían que tenían segundos para reaccionar. Las maniobras evasivas eran extremas. Picados violentos, ascensos bruscos, giros forzados. Cada movimiento sometía al avión y al cuerpo humano a límites absolutos. A veces funcionaba, muchas otras no, y aun si lograban esquivar un misil, quedaban expuestos al fuego antiaéreo que esperaba abajo. Era una trampa perfecta. Subir te exponía a los misiles, bajar te metía en el infierno de los cañones. Aquí es donde las estadísticas empiezan a explicar el 67%. No era solo habilidad o valentía, era simple probabilidad. Cuantas más misiones volabas, más cerca estabas de ser alcanzado. Y los pilotos del F-4 volaban una y otra vez, día tras día. Cada misión completada aumentaba la presión psicológica. Cada regreso a la base era una victoria momentánea. Pero nadie podía escapar del desgaste. El desgaste psicológico de los pilotos del F-4 Phantom en Vietnam fue tan letal como las balas y los misiles. Dormían poco, volaban mucho y sabían que las probabilidades estaban en su contra. No había rotaciones rápidas ni descansos reales. Muchos acumulaban decenas de misiones bajo fuego constante. A diferencia de otras guerras, en Vietnam no existía una línea clara del frente. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Cada vuelo podía convertirse en una emboscada. Esta tensión constante afectaba la toma de decisiones, los reflejos y la capacidad de reacción. Además, cuando un Phantom era derribado, las posibilidades de rescate eran mínimas. Caer en territorio enemigo significaba convertirse en prisionero de guerra o desaparecer para siempre. Esa idea acompañaba a los pilotos en cada cabina. Muchos veteranos relataron después que el mayor miedo no era morir en el impacto, sino sobrevivir y caer en manos enemigas. Ese pensamiento influía incluso en cómo volaban y en las decisiones que tomaban bajo presión extrema. Con el paso del tiempo, la Fuerza Aérea comenzó a aprender. Se añadieron cañones externos, se mejoró el entrenamiento en combate cerrado y se revisaron tácticas. Programas como Top Gun en la Marina nacieron directamente de las lecciones sangrientas aprendidas en Vietnam. Pero para miles de pilotos del F-4 Phantom, estas mejoras llegaron demasiado tarde. Ellos volaron en el periodo más peligroso, cuando la doctrina fallaba y el enemigo ya había encontrado la manera de explotar cada debilidad. Aquí es donde el mito del Phantom choca con la realidad. No fue un mal avión. Fue un avión extraordinario usado en el contexto equivocado, con reglas equivocadas y contra un enemigo que supo adaptarse mejor y más rápido. Y aún así, los pilotos siguieron volando. A pesar de todo, el F-4 Phantom también fue responsable de numerosas victorias aéreas. Muchos pilotos lograron sobrevivir, adaptarse y derribar enemigos en condiciones imposibles. Pero incluso ellos reconocen que sobrevivieron más por suerte que por invulnerabilidad. Cada derribo tenía un costo. Cada misión exitosa dejaba aviones dañados, compañeros perdidos y una sensación constante de que el final podía llegar en cualquier momento. Las cifras finales son escalofriantes. Miles de Phantoms fueron derribados o dañados. Cientos de pilotos murieron. Otros tantos pasaron años como prisioneros. El famoso 67% no significa que todos murieran, sino que una enorme proporción fue abatida, capturada o forzada a eyectarse durante la guerra. Este número resume una verdad incómoda. La tecnología por sí sola no gana guerras. Sin doctrina adecuada, sin entrenamiento realista y sin libertad táctica, incluso el avión más avanzado puede convertirse en una sentencia de muerte. Vietnam obligó a Estados Unidos a replantear por completo su visión del combate aéreo. Las lecciones aprendidas con sangre influyeron directamente en los cazas modernos, en el entrenamiento actual y en cómo se entiende hoy la superioridad aérea. Cada F-4 que cayó dejó una marca. Cada piloto perdido cambió la historia de la aviación militar. Entonces, ¿por qué el 67% de los pilotos del F-4 Phantom murieron en Vietnam? Murieron porque fueron enviados a una guerra para la que nadie estaba preparado. Murieron porque confiaron en una doctrina que ignoró la realidad del combate. Murieron porque volaron uno de los cielos más letales jamás creados por el ser humano. Pero también porque hicieron su trabajo. Porque despegaron sabiendo que tal vez no regresarían.
porque siguieron volando cuando las probabilidades decían que no debían hacerlo. El F-4 Phantom sobrevivió a Vietnam y siguió volando durante décadas en múltiples países. Su legado es inmenso, pero su historia en Vietnam es un recordatorio brutal de que detrás de cada cifra hay personas reales, decisiones reales y consecuencias irreversibles. Si este video te hizo ver al Phantom de otra manera, entonces la historia cumplió su propósito. Y la próxima vez que veas uno de estos aviones en una foto o un museo, recuerda que no solo fue una máquina legendaria. Fue el hogar de miles de pilotos que enfrentaron el miedo absoluto en cada misión. La pregunta final queda abierta. Si tú hubieras estado en esa cabina, sabiendo lo que ahora sabemos, ¿habrías despegado igual?